noches, respetable público. Bienvenidos a esta presentación del libro Entre la ingeniería y el ingeniero, metáforas, reflexiones y anotaciones de mi ruta, del ingeniero Alfonso Alberto González Fernández. A nombre de Cocaya Ediciones les damos una cálida y respetuosa bienvenida. Con esta obra de ingenieros para ingenieros y no ingenieros, el ingeniero González Fernández nos invita a adentrarnos en un mundo hecho de evidencias y no de números ni ecuaciones, sino de valores y reintegros. Para dar inicio a tan preciada obra, me voy a permitir nombrar a las dos personalidades que tendrán a bien hacer los comentarios, y precisamente son dos personas de muy altas calificaciones, con una alta condición profesional y humana, así que será también igualmente sintética la lectura de sus respectivas semblanzas. En primer lugar, vamos a escuchar nos están acompañando el ingeniero Tufi Gaber Flores, la doctora Dulce María Sauri Riancho y el autor del libro, el ingeniero Alfonso González Fernández. Pido un aplauso para ellos. El ingeniero Tufi Gaber Flores es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán en 1990. Él construyó su formación profesional con la misma solidez con la que hoy construye edificaciones. Una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico lo llevó a realizar sus prácticas en Alemania y a su regreso amplió su visión empresarial en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Actualmente dirige el corporativo Adestra, grupo con más de 3 décadas de trayectoria en construcción, sector inmobiliario, finanzas y tecnología. Pero su historia no se agota en los negocios. Ha sido presidente de la CEMIC, Delegación Yucatán, secretario nacional de la misma Cámara, o sea, la Cámara de la Industria y la Construcción, y candidato a su presidencia nacional en 2015. Un recorrido que lo llevó también a representar a la ingeniería mexicana ante foros internacionales como la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y la Construcción Sector Transparency Initiative en Londres. Y es precisamente ahí, en el terreno de lo que no se mide en metros cúbicos ni en presupuestos, donde el ingeniero Tufi ha puesto buena parte de su energía. Como consejero de vida y familia hace IFAC, ha acompañado durante años una causa dedicada a sostener la vida y la dignidad de las familias yucatecas en momentos de mayor vulnerabilidad. A esa vocación se suma su paso como presidente de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, del Consejo Consultivo de la Fundación Wadi y de la Fundación para el Desarrollo de Talentos Mexicanos. Ingeniero, empresario, gremialista y sobre todo constructor de causas humanas. Es un honor escuchar al ingeniero Tufi Gaber Flores. Adelante. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches ya casi. Con la puntualidad que le caracteriza a Alfonso, damos inicio a este espacio. Distinguida doctora Sauri, gusto saludarle. Querido Alfonso, gracias por la invitación y felicidades por esta obra, por esta metáfora, reflexión y anotaciones de mi ruta, como la vas titulando, y que seguramente yo tuve la oportunidad de leerla y es muy, muy padre, muy rica. Comienzo diciendo y confesando que cuando mi amigo Alfonso me confirió el inmerecido honor de participar en la presentación de esta obra, pensé que esta decisión que él tomaba, a todas luces inmerecida ante este auditorio, porque Alfonso tiene mentes mucho más preclaras que la mía
y voces con mucho mayor autoridad gremial que la mía para desmenuzar su hoja de vida, que como pueden ver en una síntesis es bastante copiosa. Sin embargo, acepté de inmediato porque el afecto que le profeso a Alfonso como ser humano, educado, maduro, honesto, generoso, y al profesional empático, competente, crítico y hasta desobediente, como veremos en el libro, no conoce vacilaciones. Entonces sabía que estar, y aquí estamos con mucho gusto. Entonces elegí cómo presentar este documento que es una hoja de vida, un legado que Alfonso nos quiere dejar a todos. Me voy a atravesar. Yo escogí el marco de la épica, el viaje del héroe. Acepté, les digo, porque entendí que este libro no es un frío compendio de memorias técnicas, y utilizando este arquetipo del viaje del héroe entre la ingeniería y el ingeniero, para mí fue la bitácora de un caminante que escucha un llamado, que cruza el umbral de su zona de confort y enfrenta dragones reales. Hizo aliados, hizo enemigos y regresó para entregarnos un regalo que transforma nuestro entorno. En ese sentido, al leer el libro, comienzo siguiendo esa metáfora del viaje del héroe, la revelación del destino. Todo viaje épico tiene una infancia sagrada. El de Alfonso comenzó en 1968. Yo acababa de nacer, quiero decirles, me lleva un tramo. Teniendo apenas 7 años, cuando viajó a la Ciudad de México a la graduación de su papá, nos cuenta que en aquel trayecto de 20 horas por carretera, iba admirado de todo lo que iba viendo en ese viaje. Y un poético regreso de 3 días a bordo de un tren sembraron en él la semilla del destino que a sus ojos infantiles, ante la majestuosidad de lo que veía, le iba dando pues la cualidad de lo que quería ser en el futuro, ser ingeniero. Ahí, frente a la inmensidad, nació el ingeniero civil que hoy nos convoca. Alfonso ha tenido un pilar en su familia de toda la vida muy fuerte, ¿no? Cada que nos reunimos a platicar siempre hace un comentario de su señora, de sus hijos, de alguien. Y llamó mi atención que quisiera dejar testimonio de esto, ya que siempre que nos reunimos, como les digo, asoma algo de su familia, y como bien refiere en su libro, la fuerza para sostener esta vocación provendría de los cimientos de su hogar. Alfonso rinde un tributo bellísimo en estas páginas a los pilares de su formación, a sus padres, los profesores Alfonso y Alma, y a los lazos sólidos y entrañables de su infancia, sus adoradas hermanitas, Alma, Flor y Vida, con quienes caminó bajo el mismo ejemplo de disciplina y ternura. Junto a ellas, en las calles de Mérida, jugando lo que todos conocemos, Quinjoroch, trompo, quimbomba, se templó el alma de un niño que un día saldría a conquistar. La red de aliados. Ningún héroe se forja en el aislamiento. Alfonso lo reconoce con inmensa gratitud, citando el célebre aforismo de Isaac Newton: si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. En su mapa de vida, esos gigantes tienen nombres propios. Su abuelita Lolita, guardiana de sus noches de estudio, refiere él. Sus hijos Samantha y Alfonso, sus nietas Luciana y Loreta, y de forma enternecedora su esposa Gabriela, cómplice, refugio y pilar de toda su historia, sin la cual, estoy seguro, este relato no existiría. Por el arsenal ético aprendido en los Scouts de México, Alfonso cruzó el umbral hacia el ejercicio de la ingeniería civil. Su ruta comenzó en la tierra que ama, mirando con ojos de cirujano de la construcción estructuras tan nuestras como el místico puente, refiere él, de la emperatriz Carlota. En el antiguo Camino Real, entre Mérida y Campeche, una obra del siglo XVI, ya le recordó siempre que la ingeniería
no solo une dos puntos de tierra, sino que conecta el pasado con el porvenir. Hay un apartado que él refiere como la prueba del palo encebado y el barro de la realidad, le pongo yo. Sin embargo, avanzar en ese palo encebado que es la trayectoria de vida de Alfonso exige morder el polvo. Alfonso nos regala una lección magistral en el capítulo 2 de realismo al comparar la vida profesional con el juego tradicional del palo encebado. Nos habla del coraje, de la determinación para subir, de las dificultades que te hacen resbalar cuando creías rozar la cima y de las heridas y cicatrices reales que cobran factura en el tiempo, en el cuerpo. Los espectadores, con valentía descarnada, describen la prueba para él más difícil, las burlas y la envidia de los espectadores inmóviles, aquellos que, paralizados en sus propios miedos, se dedican a la descalificación al que sí se atreve a trepar. Pero Alfonso no lo detuvo ni el cebo ni las caídas. Esa persistencia lo catapultó a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste, al liderazgo de la Federación Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, hasta romper todos los límites territoriales y convertirse en el primer presidente mexicano en la historia del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Es algo digno de reiterar que nadie ha logrado en la vida gremial, yucatecos al menos, alcanzar este nivel de representación profesional. Es algo que verdaderamente yo valoro mucho y creo que quienes lo conocemos y quienes han venido de fuera también saben del esfuerzo que conllevó alcanzar esa meta. Continúa el viaje del héroe y la odisea por los 5 continentes, el mapa de la conquista. En un despliegue de liderazgo multilateral extraordinario, Alfonso llevó el nombre de nuestra ingeniería a través de una odisea que abrazó de manera clara los 5 continentes del planeta. Alfonso nos va a contar luego qué significa el pre-president y past president, ¿verdad? Luego nos platicas, porque eso conlleva una lucha de 9 años, tiempo en el que estuvo viajando por el mundo y los caminos se expandieron hacia horizontes lejanos e impredecibles. Lo vemos cruzando las geografías complejas de América del Sur, aportando la visión técnica mexicana a las necesidades de nuestra región hermana. Llamó mi atención su presencia en Tanzania y Cuba. Tanzania me llama la atención porque el tema del Enequén, recuerdo que había algo ahí relacionado con una empresa que era Tanzamex, y no sé si Alfonso la haya conocido estando por allá, ahí nos contará en su momento. Pero lo vemos viajando al corazón de África, en las indómitas tierras de Tanzania, donde la ingeniería civil se despoja de lujos y se convierte en pura supervivencia y dignidad humana. Y de forma sumamente entrañable nos lleva a Cuba, donde Alfonso ha dejado una huella indeleble, participando con el gremio caribeño e inspirando a los ingenieros cubanos a empujar el progreso colectivo, recordándoles, como bellamente declaró allá, tenemos que empujar el mundo aunque parezca que no se puede. ¿Dónde andas, ingeniero?, solíamos preguntarnos hace algunos años. Hoy resulta fácil platicar con él, pero hace algunos años sus viajes internacionales, 9 años, como comenta ahora, hacían ausencia para diferentes menesteres locales. Su andar internacional fue una inmersión en los templos de la técnica universal. En el libro somos testigos de su paso por la imponente Asociación Austriaca de Ingenieros y Arquitectos de Viena, de su liderazgo en las vibrantes asambleas generales en Turquía, de su profunda reverencia estética por el óculo de la cúpula del Panteón en Roma, ícono imperecedero que desafía a los milenios. Ensayista y conferencista. Después de estos 9 años nos regresaron a un Alfonso cambiado, un Alfonso que cambiado para muy bien, y ahora es un ensayista y conferencista, además de ser gremialista, ingeniero, padre de familia, expresidente, ahora es ensayista y conferencista. Las armas del intelecto.
Un héroe no solo construye con concreto y acero, se construye con ideas. En esta etapa de madurez, Alfonso regresó de su travesía mundial transformado en un destacado ensayista y en un conferencista internacional incansable. Las tribunas de universidades e instituciones en México y el extranjero han vibrado con su voz, alertando a nuevas generaciones sobre la importancia de la formación profesional y de la ética, cosa en la que cada vez reparamos menos quienes participamos en la vida profesional de este país. El guardián de la opinión. Como editorialista del Diario de Yucatán, a través de sus agudos ensayos, Alfonso utiliza la pluma como una espada para combatir dragones muy modernos y destructivos. La planeación urbana improvisada, el desdén por el medio ambiente y la opacidad en las instituciones públicas. Sus textos no buscan el aplauso fácil, buscan sacudir conciencias, recordándonos que un ingeniero que no piensa en la colectividad es solo un técnico, pero un ingeniero que escribe y defiende la verdad se convierte en un faro para su sociedad. Las verdaderas medallas de Alfonso, de aquel niño que salió de Yucatán, regresó con el pecho cubierto de reconocimientos, que en su tierra también lo han reconocido, como el Premio Yucatán de Ingeniería y el galardón Salvador Rodríguez Loza, haciendo honor, que se lo entregaron, haciendo honor a esa dinastía de educadores de la que proviene. Alfonso, fiel a la filosofía socrática que cita en sus páginas, sabe que la única competencia real es contra uno mismo y que no hay mayor grandeza que vencerse a sí mismo. Sus premios más valiosos no son de metal ni visten de oropel a la vanidad. Sus verdaderos trofeos son la mirada limpia de sus nietas, de sus hijos, de su familia, de sus amigos y la palabra cumplida ante sus colegas. Hoy, el viaje del héroe de alguna manera se cierra entre nosotros. Alfonso, regresado a México y a Yucatán con el elixir del conocimiento condensado en este libro, nos confiesa que lo hace por amor a tres causas: para que su familia y sus amigos lo recuerden con el corazón, para dejar constancia al mundo de que su existencia valió la pena a pesar de todo, y como recompensa a los pocos que siempre creyeron en él. Concluyo evocando los versos de el poeta Santos Chocano, que Alfonso recurre en varias ocasiones en el libro, y que grabó como piedra angular en su introducción. Nada importa vencer ni ser vencido, lo que importa es ser grande en la batalla. Todos, en mayor o menor medida y en diferentes momentos de nuestra vida, enfrentaremos retos semejantes, y sin que haga falta luchar contra dragones o hacer uso de magia, tendremos la oportunidad de vivir experiencias y sobrevivir, intentando conocer las respuestas que el camino nos depara. Quizá nada más heroico que eso. Querido Alfonso, muchas gracias por esta distinción inmerecida que me has dado. Gracias por enseñarnos que un ingeniero sin cimientos morales es solo una estructura que se cae ante la tormenta, pero que un ingeniero con alma, con valores y con el don de la palabra como tú es un puente eterno de inspiración. Muchas felicidades por este hermoso libro, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Agradecemos al ingeniero Tufi Gaber Flores por sus palabras. A continuación tendremos la oportunidad de ver un video que es justamente sobre los motivos y las causas que inspiran la obra. Tendremos esta posibilidad de el video a continuación. En realidad siempre ha habido la inquietud por difundir, por consejos de amigos, de
inclusive especialistas, que uno no se puede estar quedando con lo que va construyendo, sino que hay que tratar de dejar un legado, de tratar de dejar constancia de las cosas por las que uno ha atravesado, salir de la cueva, esa famosa y mítica cueva filosófica, salir y atreverse a ir más allá de nuestros límites, ¿verdad? Más que nada nos decidimos para crecer, porque sabíamos que había mejores cosas más allá. Y así fue como de aquí, de lo local, incursionamos en actividades gremiales nacionales y fuimos explorando, fuimos conociendo, fuimos leyendo los reglamentos que se necesitaban para poder cumplir y acceder. Vimos que cumplíamos, teníamos todo lo que se necesitaba para poder llegar y desarrollarnos en cuanto a conocimientos, en cuanto a la solvencia, para poder hablar, conversar, hacer acuerdos, lo que se va necesitando para poder hacer este tipo de relaciones, de diplomacia con todos los amigos del gremio. Llegamos al Consejo con todos sus procesos, sus etapas, el presidente electo, presidente actuante y pasado presidente. Eso me permite a mí visitar 52 países. 52 países a lo largo de 9 años. ¿Y qué fueron las experiencias que en mis mejores sueños infantiles pude haber tenido? Todas. Es que todas, ese tipo de cosas te demuestran que si quieres, puedes, y si tienes capacidad, más. Lo que hay que hacer es atreverse, prepararse y atreverse, porque no nada más tirarse del lugar más alto para ver si cae, si hay agua. No, hay que prepararse. Lo triste es, como dicen, cuando llegas al pueblo, nadie lo cree y nadie lo acepta. El libro, pues me decido a escribirlo porque había ya muchas personas me decían, oye, todo esto, yo me siento y converso como lo estamos haciendo ahorita, de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste acá? ¿Y qué pasó acá? Y me dicen, oye, ¿por qué no cuentas esto? Entonces, pues yo he venido con esta cosita de estar escribiendo, y digo, bueno, me senté un día a escribir estas memorias, pero dije, no puede ser un libro de memorias, no, es un libro de metáforas, reflexiones y anotaciones de todo esto que ha ocurrido. No es un libro de consejos, ni tampoco es una bitácora, ni es un recetario. Simple y sencillamente es algo que estoy dejando como legado para que vean que sí se puede y que quede tarea, que hay que hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Como una persona decidida, empeñosa, resiliente, porque como dije en una ocasión, yo he sido como el ave fénix, he resurgido de las cenizas de las experiencias que ha habido, porque como empresarios nos enfrentamos siempre a diferentes escenarios, a veces nos va bien, a veces no, tenemos que recuperarnos. Pues aquí viene la capacidad para poder reponerse y volver a salir, y lo hemos hecho y lo repetiremos las veces necesarias. Pues ¿cómo me gustaría que me reconozcan como eso? Un hombre que vivió pleno. Bueno, sí, claro que sí. No, ya hay bonitos ejemplos de eso. Bueno, seguimos siendo amigos. Nunca me detuve a tirarle una piedra a alguien porque interrumpía mi camino y la velocidad que yo llevaba para hacer las cosas. A todos esos, pues nada más dejarles constancia de que sí se puede y sí lo logramos, a pesar de, al contrario, yo, como dije en mi toma de posesión, a todos los que me tiraron piedras quiero agradecerles porque logré coleccionar bastantes para hacer una buena civilización. Me ayudaron. Pues este ha sido el video acerca de los motivos y causas que han inspirado la obra. A continuación escucharemos la intervención de la doctora Dulce María Sauri Riancho. Hay biografías que se leen como una cronología y hay otras que se leen como una lección de historia política de México contada en primera persona. La de Dulce María Sauri Riancho pertenece a la segunda categoría. Nacida en Mérida en 1951, licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con maestría y doctorado en Historia por el CIESAS,
ha combinado a lo largo de más de 4 décadas el rigor académico con el oficio cada vez más raro de la política entendida como servicio público. El 14 de febrero de 1991, a los 39 años, se convirtió en la primera mujer en gobernar Yucatán, al frente de un estado donde impulsó la reestructuración de la industria enequenera y vio nacer la autopista Mérida-Cancún. Antes y después de esa gubernatura, su carrera legislativa incluyó que fuera también diputada federal en 3 ocasiones, en 1982, en 1994 y en 2018. Esta última como presidenta de la Cámara de Diputados, y también fue senadora de la República en 2 periodos distintos, entre 1988 y 2006. Fue presidenta nacional del PRI entre 1999 y 2002, presidió la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en 2017 asumió la dirección regional del CIESAS en Mérida, cerrando el círculo entre la política y la academia que ha definido su trayectoria. Es articulista semanal del Diario de Yucatán y autora de obras como La casta divina por dentro y por fuera. Su pluma ha sido tan constante como su vocación política. Historiadora de oficio y protagonista de la historia que estudia. Es un privilegio contar con la doctora Dulce María Sauri Riancho para presentar este libro. Adelante, doctora. Agradezco la invitación del ingeniero Alfonso González Fernández para participar en la presentación de su libro, Entre la ingeniería y el ingeniero, metáforas, reflexiones y anotaciones en mi ruta. Editado por COCAI, sus 483 páginas nos revelan la trayectoria de un tramo de la vida del autor. Se trata del periodo de su participación gremial en los órganos colegiados de la ingeniería de Yucatán y del país y del mundo. No exagero, las andanzas del ingeniero González lo llevaron, calculo, a visitar cuando menos 3 decenas de naciones, por cierto, referencia a Australia, de repente me la salté. Vean, por ejemplo, la fotografía de la página 452 en Praia, Cabo Verde, que antes del Mundial de Formación, profesionales en ejercicio, pero muy especialmente a las y los destinatarios de las obras materiales diseñadas y ejecutadas por quienes están formados en la ingeniería civil. 3 son los valores que guían la acción. El ingeniero González le llama la triple corona griega. Son arete, la excelencia del oficio; phronesis, la sabiduría práctica y la previsión; y telos, el fin, el propósito o la finalidad última de la acción. En sus palabras, que la ingeniería nutrida por arete, guiado por la phronesis y enfocado en un telos de bien común, sea con la salud del planeta. Fin de la cita. Aplicados a la ingeniería civil requieren, según el ingeniero González Fernández, de una acción orientada por la ética. Cito: significa diseñar sistemas que no solo soporten un evento extremo, como un sismo o una inundación, sino también soporten la erosión lenta de la inequidad social y del colapso ambiental. Fin de la cita. La ética en la acción de las y los ingenieros civiles se debe conducir, de acuerdo al autor, sobre 3 ejes: economía circular, eficiencia radical e innovación social. La persona. ¿Quién es la persona del ingeniero González Fernández? Fue para mí todo un reto establecer las coordenadas de vida del autor. ¿Cuándo nació? ¿A qué escuelas fue en su infancia y adolescencia? ¿Cómo y cuándo ingresó a la UADY? ¿Cuándo decidió casarse con Gabriela? De formación profesional de mi parte, quizá, pero indispensable para tratar de comprender la obra comentada. Déjenme compartirles mis hallazgos. El autor nació el 10 de noviembre de 1961.
En el libro relata su viaje de los 7 años a la Ciudad de México, igual que el ingeniero Gaber. Yo también me fijé en este pasaje. Por cierto, la especialidad de la Normal Superior de su padre es civismo. Narra esas 20 horas que duró el viaje, las carreteras y puentes, las montañas que encontró, ¿verdad? Y luego después, sobre todo, el retorno del ferrocarril, un retorno mucho más largo que las 20 horas de trayecto por carretera. Pero en la carretera se cruzaban innumerables pandas, a falta de puentes en aquel entonces. Si no recuerdo mal, eran 7. Me encontré también que el ingeniero tenía 32 años cuando fue entrevistado por el diario de Yucatán el 19 de noviembre de 1993, en ocasión de su fallida candidatura a la presidencia del Colegio de Ingenieros de Yucatán. ¿De dónde surgió su vocación de escribidor, de narrar vivencias, emociones y recuerdos? Otra pista, cito: escribía un rudimentario y modesto periódico mural para mi salón de clases en 4º año de primaria. Años después, como padre de familia que acompañaba a su hijo Alfonso a la Liga de Fútbol Juan N. Cuevas de la Modelo, decidió escribir artículos editoriales relacionados con el béisbol infantil. Su carrera profesional la realizó en la UADY entre 1980 y 1985, cuando era todavía un crisol de la juventud yucateca que podía continuar su educación superior. Destaco también su título de profesor de inglés obtenido en la prestigiosa escuela Benjamin Franklin. El dominio de esta lengua franca le permitió años después comunicarse con ingenieros de distintas partes del mundo. Fundador y director de Buffet Consultor del Sureste y de Alpro Ingeniería, su actividad empresarial ha estado enfocada en la industria de la construcción, arquitectura de proyectos de infraestructura y renta de maquinaria pesada. Solamente destaco que la buena organización y funcionamiento de su empresa le permitieron su participación nacional e internacional en la representación del gremio de ingenieros civiles. Si no hay ese respaldo, es muy difícil dedicarse de tiempo completo a esta representación gremial. Y vuelvo a la participación primaria. Soplaban vientos de cambio en el periodo 1993, lapso en que fui gobernadora de Yucatán. Los colegios profesionales no estuvieron ajenos a esta situación. El Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán dejó atrás la placidez de la candidatura única para vivir una agitada sucesión en noviembre de 1991, que se saldó con una planilla de unidad. Pero un grupo de ingenieros no se conformó y creó una primera organización que habría dado origen al Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste en 1992. Poco después vino el relevo en el colegio tradicional. En 1993, el 25 de noviembre, se celebrarían las elecciones para renovar la directiva. Los candidatos registrados fueron Javier Alcalá Ruz y Alfonso González Fernández. Triunfó el primero. Hubo denuncias de intervención del entonces secretario de Obras Públicas del Estado para inclinar la balanza a favor del candidato ganador. Llamo su atención sobre estas fechas. Yucatán se aprestaba a elegir gobernador, gobernadora 3 días después, el 28 de noviembre. Me acuerdo muy bien porque yo era gobernadora en ese momento. Por cierto, el candidato del PRI era un ingeniero civil egresado de la UADY, Federico Granja Recalde. El ingeniero Tufe Gaber Flores, aquí presente, fue vocal de la planilla ganadora. La invitación a mí, que entonces era gobernadora y jefa del secretario de Obras Públicas, y al ingeniero Gaber de la planilla contraria a presentar este libro, significa trascender el tiempo y dar correcta dimensión a los acontecimientos de entonces. Por cierto, muy interesante relación del autor sobre ese pasaje de su vida gremial. Está entre la página 97 y 106, por si quieren leerlo con detalle. Me quedó la enorme curiosidad de saber quién era el búfalo mayor. Volviendo al Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste, 4 presidentes antecedieron al ingeniero González Fernández y en 2005, por aclamación de sus 28 socios, fue elegido presidente. En esos años, tanto el Estado como el Ayuntamiento de Mérida estaban gobernados por Acción Nacional.
La interlocución del ingeniero González Fernández con las autoridades panistas fue muy fluida y exitosa para su gran gremio, como narra en el libro. Años después, en 2011, el autor fue electo presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, FECIC, en su 21º Consejo Técnico Nacional y fue reelecto para el periodo siguiente, 2013-2014. Escúchese bien. El ingeniero González Fernández fue electo presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles en 2015. Concluyó formalmente su mandato en septiembre de 2018 durante la 13ª Asamblea General celebrada en Sucre, Bolivia, momento en que entregó la presidencia a su sucesor, el ingeniero portugués Carlos Mineiro Aires, y pasó a ocupar el rol de past president para el ciclo siguiente. Su participación internacional le llevó a 3 intensos años a atravesar, les decía, 4 continentes: África, Europa, Asia, América, del norte al sur, al Caribe, Centroamérica, y destaco especialmente el logro que significó la suscripción del convenio con el Consejo Mundial de Ingenieros con la UNESCO, gestionado y suscrito en tiempo récord. En su representación participó en la ONU, involucrando claramente a la ingeniería en los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable, los ODS. Sus experiencias en numerosos países son para mí las más sabrosas del libro. Me pareció reconocer la seducción del milenario Asia, particularmente Japón y China. Japón, que había vivido en 2011, apenas unos años antes de su visita, el trágico evento de Fukushima, su central nuclear. Además del duro golpe a la generación de energía eléctrica, supongo que lo fue a la ingeniería japonesa que se precia de su exactitud. Del Gaman del ingeniero civil, cito: su juramento de que la incomodidad de la inversión inicial evitará el sufrimiento masivo y costoso del futuro. Y en China, el encanto asombrado ante el proyecto UHB, es ultra alto voltaje por sus siglas en inglés, que le está permitiendo a los chinos avanzar en una matriz energética limpia, base de una economía sostenible. O el proyecto de la nueva ruta de la seda lanzado en 2013, programa de inversión en infraestructura terrestre y marítima para conectar 3 continentes, Asia, Europa y África. ¿Y qué decir de España? De su oficina de la calle de Almagro de Madrid, sede de la WCCE. A contracorriente. Las presidencias del ingeniero González Fernández no fueron logradas fácilmente. Su narración decide prescindir de nombres, que lástima. Solo perfila algunas circunstancias y momentos, pero fácilmente se puede desprender de su relato la dificultad de no pertenecer al círculo de los elegidos. Ya les mencioné el curioso nombre que le pone a quien, supongo, influía en forma predominante en los procesos de elección de directiva del Colegio de Ingenieros de Yucatán en la década de 1990. A los agremiados que por comodidad o convencimiento siempre seguían la corriente principal, los menciona en sus libros como el Club de Redil. Aunque ubica a este grupo en la Ciudad de México, cuando inició su experiencia de formar parte de la directiva nacional y después al aspirar a la presidencia. En las páginas de ese periodo se nota el desarrollo de la capacidad para pasar de un cargo formal, la presidencia de la organización, que sí, a ejercer el liderazgo de la misma. Le recomiendo la lectura del Decálogo para ejercer una representación con liderazgo, elaborado en función de esas vivencias como salmón de la política gremial en ingeniería. Es decir, nadar contra la corriente y sobrevivir. Tengo 3 preguntas para el autor. Las elegí después de concluir la lectura del libro, entre varias que me surgieron. La primera está relacionada con su formación humana y profesional. Usted es ingeniero civil egresado de una universidad pública, la UADY. Ha cursado varias especializaciones en su propio campo. Usted fundó su empresa constructora y la ha llevado adelante. A usted le correspondió como profesional y como dirigente gremial enfrentar los retos del Tratado de Libre Comercio en la parte relativa a las profesiones y a las nuevas exigencias para participar exitosamente en las oportunidades que entonces se abrían.
Ustedes señalan que en un mundo globalizado e interconectado, cito, es una obligación o must participar en foros nacionales e internacionales. México es desde 1994 un país abierto al mundo, aunque en la actualidad esa premisa está siendo cuestionada por una realidad en la que el proteccionismo y el nacionalismo se han vuelto a instalar. Considerando que desde mi perspectiva el relato de sus experiencias internacionales, que es la parte más rica del libro, en comentarios, recomendaciones, aprendizajes, comparaciones, ¿cuál es su perspectiva actual sobre la formación de la ingeniería civil del siglo XXI? ¿Pensar global, actuar local, es suficiente? ¿Qué recomendaría a las actuales generaciones de ingenieras e ingenieros, considerando que la ingeniería civil es parte de una amplia gama de especializaciones que incluyen, entre otras, sistemas, grandes datos, física, química, electrónica, robótica, etc.? La segunda cuestión tiene que ver con la relación entre ingeniería y política. ¿Se hace política desde una organización gremial? Es mandato, es necesidad. Usted establece 4 principios de su participación gremial: inclusión de más miembros, abrir espacio para jóvenes y mujeres, cercanía y comunicar. La representación popular ejercida por ingenieros civiles, o sea, distinta a la gremial, la popular, elección popular, no es ajena a Yucatán. Desde 1938, con el ingeniero Humberto Canto Echeverría, gobernador, bajo cuyo mandato se construyó en tiempo récord de 9 meses el Estadio Salvador Alvarado, y el gobernador Federico Granja Ricalde, solo por poner 2 ejemplos. La relación entre ingenieros y la administración pública, federal, estatal, municipal, debe haber sido compleja. Ustedes dan unas pistas en su libro, por ejemplo, la del presidente municipal de Mérida, por las fechas, creo que fue Manuel Fuentes, que se enteró que se había olvidado el requisito de aprobación formal del Colegio de Ingenieros del Sureste como parte del Consejo de Desarrollo Urbano. O sea, el presidente municipal no sabía que el Consejo no había cubierto la formalidad de aprobar en el propio seno del subcomité que ingresara el colegio. Sí, tal como ordenara el olvidado reglamento. Las discusiones y análisis de Metropolisur, proyecto de la administración de Patricio Patrón. El tema de los chiquilotes, que está en la página 123, que al narrarlo usted asevera algo que me parece muy importante. La vivienda social no debe ser sinónimo de vivienda pobre. Años después, en Londres, había de cuestionar a los delegados a la asamblea de la WCSI sobre la inasistencia de una representación gubernamental al evento. Los dejaron hablando solos y así se los hizo notar. Ya me imagino a la parsimonia inglesa ante ese señalamiento. ¿Cuál es su balance de esa compleja relación entre política, políticos y organización gremial? Por último, quisiera preguntarles sobre nuevas actoras y actores en las ingenierías. Las mujeres. Usted, como presidente de la FECIC, instaló la primera vicepresidencia del género en 2013. Usted participó en la ONU en ocasión del Día Internacional de la Mujer con un tema titulado El sueño de Julieta, en el que narraba cómo cambió la vida de un grupo de mujeres una pequeña obra hidráulica para irrigar sus parcelas de hortalizas en Oaxaca. Todavía existen resistencias culturales para incrementar más la participación femenina en la formación de ciencias exactas, incluyendo las ingenierías, pero se avanza. La otra parte son las y los jóvenes, las nuevas generaciones en las que está depositado el futuro del gremio. Destaco su narración de la experiencia de Austria, en la que se discutió, cito, que los estudiantes de ingeniería civil no estaban cumpliendo con sus planes de estudio en los 5 años canónicos. Necesitaban un año más para lograrlo y otro año adicional para realizar prácticas profesionales luego de haber terminado la carrera. 7 años de formación y discutiéndolo seriamente en Austria. Este planteamiento está reforzado en su libro cuando señala, cito, la universidad no podía ser una burbuja aséptica, debe ser un simulador de un mercado laboral real. No puedo omitir la deliciosa anécdota de la Asamblea de Berlín en la que se discutía el formato del segundo reporte mundial de ingeniería. Ante
el cuestionamiento del ingeniero González Fernández sobre la inexistencia de una visión de futuro, se incluyó un nuevo apartado, el ingeniero del futuro, y el Consejo Mundial quedó responsabilizado de su elaboración. Ergo, el consejo que presidía el ingeniero González Fernández. El informe fue publicado por la UNESCO el 4 de marzo de 2021. En el sitio de la UNESCO permanece este informe. La tercera y última actora, la recién llegada a la escena, es la inteligencia artificial. La IA está trastocando la forma de ver y actuar en el mundo. La ingeniería no es la excepción. El desplazamiento laboral es una amenaza presente. Con base en su experiencia, ¿qué recomendaría reforzar en la formación profesional de las y los ingenieros para enfrentar exitosamente el futuro? Su libro, Ingeniero González Fernández, muestra las oportunidades y dolores de pensar global. El contraste de China con sus proyectos de mega infraestructura, cito, no se trata solo de la magnitud de la obra, sino de la magnitud de la visión que la sustenta. Y compara, mientras en la cueva, Yucatán digo yo, no él, se debate si se pavimenta 1 kilómetro más de calle con el material de menor costo o se instala una ciclovía, en el mundo se están tendiendo redes de transmisión UHV para llevar energía eólica a 3.000 kilómetros de distancia. Fin de la cinta. Concluyo con sus palabras. Quizá el mayor logro no fue cruzar fronteras, sino abrir caminos. Mostrar a las escuelas técnicas, a los jóvenes ingenieros, que se puede empezar en pequeño y llegar lejos, y que no hace falta tener padrinos ni madrinas, eso lo digo yo, sino principios. Que la excelencia no es un lujo, sino una decisión. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Dulce María Sauri Riancho y ahora toca el turno de la intervención del autor del libro, del ingeniero Alfonso González Fernández, quien dará respuesta a las preguntas y comentarios planteados por ambos presentadores. Buenas noches, gracias a todos por su asistencia, muy amables por conferirme estos minutos de fama en el que puedo decir muchas cosas, aunque digo muchas sin permiso, pero gracias a ustedes que ahorita me dan estos minutos. Gracias, Tufi, por tan afectuosa presentación y merecida también, te la agradezco de corazón, sabes cómo lo expreso, de hombre a hombre. Y, doctora, me deja usted igual atónito con la calidad de su intervención y las preguntas que pone en la mesa, que en realidad eso es lo que yo estaba buscando acá, hacer una presentación, y lo comenté con el doctor Cortés, que quería hacer una presentación distinta de lo que tradicionalmente es un libro, en donde vienen y que si la prosa es así, que si escribió así. No. Yo quiero abrir la conversación con los que vienen acá, con los que nos conocen y nos dieron motivos para escribir, para atrevernos a escribir esto. En ese orden de cosas, me parece conveniente, y voy a contestar al azar, no tomé nota de ninguna, porque me decía mi esposa, oye, ¿qué vas a hacer si te preguntan? Pues les contesto, yo hice mi libro, yo sé de qué me van a preguntar, yo lo sé. O sea, si me hubiera cargado, probablemente estaría yo dando maromas como en los eventos de las mañanas, ¿no? Pero no, yo soy directo porque pues yo, como les digo siempre, y he tenido estos últimos días la asistencia a varios programas con amigos periodistas, y les digo, yo pago por lo que digo y hago, no por lo que me invento. No, pero no puedo responder por eso. Pero sí, hay muchas cosas y fue un trayecto interesante. Decidí escribir sin decir nombres, sino hablar de circunstancias, de tiempos y sobre todo obtener lo más bonito de todas esas pasajes que tuvimos, aunque estos hubieran sido muy ásperos, muy rasposos. ¿No se oye bien? Perdón. Muy rasposos, muy difíciles de transitar, nos dejaron huella, nos dejaron cicatrices, pero ha valido la pena todos los minutos y los metros avanzados, porque a veces
a veces hay que quedarse en trinchera, como decimos, y soportar la metralla y esperar que pase todo eso y después asomar la cabeza y revisar qué fue lo que pasó para seguir avanzando. Ese es algo importante. Lo que comentaba la licenciada Sauri, yo soy formado netamente en el sector público. Quiero decirles que la educación pública, pues creo que ha funcionado. Yo soy fruto de ella. Perdón. Entonces, no se necesita acudir a ningún otro lado ni tener maestros de piano por las tardes para avanzar. Así que en ese aspecto lo único que hay que hacer es aplicarnos. Y voy a poner otra historia que pasó y que me tocó vivir. Estábamos en la facultad. En aquel entonces estaba frente a la cervecería que existía, al lado de la prepa 1, y no hubo clase. Nosotros íbamos en la tarde, nos tocaba la clase de tarde, y yo trabajaba y estudiaba, y pues no hubo clase por X o por Y, y había una cantinita ya a media cuadra, la choza se llamaba, no sé, ahí estaba, una cerveza que existía, la cabaña escondida esa, ¿te acuerdas? Por allá. Entonces fuimos allá y se tenían las caguamas y nos sentábamos allá y sacamos los cigarros, empezamos a repartir y me decían así, no, yo no. Me dice un amigo, omito el nombre, pero Pepe, tú lo debes conocer, sueco, compañero de la generación, y me dice, ¿por qué no fumas? Me dice, no me gusta, nunca he fumado, pero es que el que toma fuma, pues yo tomo, no fumo. Me dice, es que tú no eres normal, me dice. No faltas a clase, tienes buenas calificaciones, tienes novia, trabajas, cumples. ¿Cómo le haces? En la contestación, organizándose, programándose. A mí yo sentía que me iba a dar catarro, le decía a mi mamá, inyéctame, no me puedo enfermar porque algo que falle se echa a perder todo el programa que te arriba. Y así nos fuimos haciendo, mis hermanitas y yo. Entonces, de que se puede hacer, no es que uno sea diferente, claro que sí, todos somos diferentes, pero si no le ponemos nuestras ganas, porque nacemos, hasta mis hijos son diferentes y son de mi esposa y míos, tienen cualidades y capacidades diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que hay que apreciar, pero cada quien desde su trinchera debe de hacer lo que tiene que hacer, no prestarle al vecino, ni ver tampoco lo que está haciendo el otro, como les digo también en una de las páginas de mi libro. No hay que detenerse por los ladridos y por los que andan allá, ni a tirarles piedras, no hombre, eso es perder el tiempo, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y eso nos ha llevado a llegar a diferentes lugares, inclusive a escribir este libro. ¿Cómo llegamos? Viene la lucha, lo que vamos distinguiendo. ¿Y cómo empieza? Dice, empieza usted joven, ingeniero, me dice, vea usted a los cuantos años de estar en el colegio, aspira. Sí, porque yo soy una persona observadora, como todos seguramente, pero particularmente soy observadora, por eso empecé a escribir cuestiones del fútbol que me empezaron a, oye, pero qué, es que yo veo raro eso, que fulano que es americano, cuando le toca no, y tiene un metro de goles, que yo no soy matemático, soy ingeniero, usamos las matemáticas como herramienta, no somos calculistas así per se de utilizar las matemáticas, es una herramienta. Pues comienzo a hacer las relaciones y me dicen, no, es que no es así, que no sé qué. Pero me dicen, ¿por qué no escribes todas esas tonterías, por no decir groserías, que dices, que empiezas? Y empecé a escribir una columna que se llamaba Juegas o compites, porque había que definir qué estamos haciendo. ¿Vamos a jugar o vamos a competir? No, es que la liga es para convivencia, entonces ahorrémonos los trofeos, les decía. ¿Por qué damos primer lugar y segundo lugar y medalla de campeón de goleo a fulano? Si es convivencia, pues que todos los niños vengan a jugar, pero si vienen a competir, hay que premiar, hay que atender a eso. Entonces empecé a escribir esa columna y todo lo demás, hasta que ya me fastidió porque, como todo lo he hecho siempre, porque me gusta, empezaron a presionarme, oye, no me has mandado tu columna, entonces que pégame, yo sé las cosas que hacer, no me he inspirado, no me echarse al cielo, no me gusta, lo hago porque me gusta. Como el blog que tengo en Greenwich, como recuerdo, gracias a Tito que viene de La Pampa, California, estar aquí presente.
y el espacio que me ha brindado el Diario Yucatán en sus páginas. Gracias, Beto, director del editorial del Diario Yucatán, gracias por tu presencia, los amigos reporteros, para empezar a escribir. ¿Y cómo se da? De chichazo, como decimos. ¿Por qué? Porque hubo un graso error en una construcción que tuvo víctimas mortales. Un amigo era el encargado de esa obra. Yo andaba, recuerdo muy bien, andaba en Bolivia en aquel entonces. Y yo dije, te van a romper el alma, o sea, siempre por lo más delgado es eso. Y me llama uno y me dice, oye, puedes hacer un escrito para esto y lo otro, te mando los... No, espérame, yo no escribo por encargo. O sea, dime qué es lo que quieres el tema, yo desarrollo, investigo, como yo todos mis escritos. Yo, de lo que digo, tengo los pelos en la mano, investigo todo. Y escribí que el error no había sido atribuible a una persona, porque para que alguien coloque una viga del hotel ese que estaba haciendo, los más caros que están aquí en la 60, no puede llegar el maquinista y agarrar una viga y ponerla donde se le antoja. Hay un método, un sistema, una línea de orden para que eso pueda ser. Que iban a agregar al más delgado. Eso sí, como dice la maestra Blanca, no se vale que a los perros más flacos se les suban siempre todas las pulgas. Siempre ha sido Blanca. Gracias. Y eso es lo que pasa. Entonces, si lo técnico lo están echando a perder por unas cosas, no se vale. Y voy a poner otro caso. Como venía descomponiéndose y era época de Peña Nieto. Resulta que pues le digo a la directora, ¿sabes qué? Gestióname la cita, me dan la cita a los pocos tiempos y vamos. Si he tenido algo, ha sido el cuidado de que antes de asistir con cualquier persona, hoy es más fácil, o a cualquier sitio, me entere de con quién voy a estar, qué estudió, con quién no sé qué producen, qué no producen, para que yo tenga más o menos un panorama ahí geopolítico de todo lo que es. Yo pensé que me iba a encontrar con un ingeniero, con un arquitecto, para hablar de estos asuntos de los que yo vengo. Me dice, oye ingeniero, ¿usted está buscando trabajo? Me dice. No le dije, pero sabe una cosa, yo soy presidente nacional de los colegios de ingenieros y no ha venido un doctor a pedir esto que le corresponde a un ingeniero. Le voy a decir una cosa, me dice, estos puestos son para los amigos. Le digo, ¿y será que el ciclo de amistades del licenciado Peña Nieto sea tan chico que no incluye a algún ingeniero o un arquitecto? Por eso les caigo mal. Pero un contador público no iba a pedir el espacio que le corresponde, como está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que las encabezan ahorita otros perfiles, gracias a los que nos está ocurriendo de Yucatán, que tienen cabeza en la Secretaría del Bienestar, yo no sé cómo se llama esta cosa, no me cargo, por favor. O sea, entonces, cuando podemos hablar de cosas técnicas, pues hablamos de entonces zapateras de zapatos. Y eso me lleva, también Leonardo por acá. Un día me invitan a San Lázaro cuando se estaba discutiendo el presupuesto que se iban a asignar a la educación. Entonces yo les llevé una presentación y les decía, ¿saben qué pasa? Se invierte el 0.2% del PIB en ciencia y tecnología. ¿Saben cuánto invierte la Argentina? ¿Saben cuánto invierte esto? ¿Cuánto no? No, invierten más que nosotros. Y otros países ni que les invierten, métanle más. Es que ingeniero, no, es que está mal distribuido. Le meten más dinero a los chefs, a los administradores, a los economistas, a los abogados, y no están atendiendo lo que se debe de hacer. Porque si tomamos referencia con otros países en donde los que están formados en ciencia y tecnología también están participando y tienen que ver con la representación de la política que voy a hacer, ahorremos esa lana. O sea, ¿para qué seguimos gastando en preparar ingenieros si no los ocupan más abogados y economistas? Gerardo Luis les pasa, exactamente. Y ahí pasó algo curioso, pero bueno, lo voy a contar.
Me invitaban de la CONAGO a escuchar los discursos. En una ocasión el señor Quintal fue allá a los paseos que hacíamos de 24 horas, 48 horas escuchando los proyectos. Iban los secretarios, ingenieros que era secretario en aquel entonces, llevaban los proyectos de los estados para que se fijaran los recursos y todo lo demás. Pasó, fuimos a Durango, luego otra fue en el Estado de México. Y da la casualidad que el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de los Diputados era Alberto Purinaime, ingeniero civil, que fue presidente también del Colegio de México, y era amigo. Entonces, Alfonso, y empezamos a participar. Era un tipo dinámico, era de las confianzas del presidente. Y asistimos, vimos, y un día me mandan a llamar, me dicen, ya, esperamos en el hotel fulano, la suite perengana, que nos hablamos. Por los nombres, que había 4 personas esperando allá. Me dicen, Miguel, vemos que te mueves mucho. Una persona muy intrépida. ¿No quieres estar a este lado? ¿Cómo? ¿Quieres estar a este lado? No, les digo, por salud no acepto. Estás enfermo, me dice. Charo, para descansar. Luis Zárate, que era el presidente de la Cámara. Ya no puede decir otra cosa, ya no está con nosotros acá, pero no, hablo de un gráfico. Me dice, ¿estás enfermo, Alfonso? No, le dije, no me quiero enfermar. Porque saben una cosa, ustedes me describieron, yo soy un hombre de acción, de proyectos, de tiempos, no yo. Todos los ingenieros así nos movemos, con metas, plazos, tiempos, cronogramas, y de su lado no veo que eso se resuelva. No me quiero enfermar, así que les agradezco mucho. Son tontos, no sé qué, prefiero llegar a mi casa, acostarme, ver tele, dormir, estar contento, o platicando aquí con ustedes, chévere, ¿no? Tal vez, cada quien me enfoca a lo que llegar. Eso se da. En cuanto a lo que decía usted, el ingeniero del futuro, pasa algo curioso. Cuando asumo la presidencia del Consejo Mundial, fue en Victoria Falls, en Zimbabue. Llegamos allá, experiencia maravillosa, nos hospedamos en una reservación re chévere. Teníamos que encerrarnos a las 3 de la tarde porque todos los animales estaban sueltos allá. Por Dios, era una cosa impresionante, lindo, pero terriblemente. Nos robaban las papas, ahora en la alberca se metían, te cagarán tus cosas, los mismos estaban sueltos. Nosotros estábamos. Y en el capítulo de África, ahí lo narro también. África inspira, o sea, eso que nosotros invadimos y ellos nos ven como espectadores. ¿Quiénes? Los animales nos están dando chance a nosotros, o sea, nos ven con unas miradas que te dejan allá petrificado viendo lo que tú estás haciéndoles o al medio ambiente. Tiene mucho de inspiración. Ahí empieza. Entonces, bajamos allá a Victoria Falls, ahí narro todos los procesos que ocurren y las cenas allá con tambores y fuego. Y luego la cena, que aparecen los elefantes, el rinoceronte. Mi esposa no me deja mentir, ella es notario público, lo que digo, nada es cuento, o sea, nada es cuento. Pero sí, fue algo interesante, pero lo más interesante, ahí empieza también otra carrera, voy a llamarlo así. Carrera no por velocidad, sino porque se iba a desarrollar. Conozco a la presidente de la Fuerza Etaria, le llaman en UNESCO, de ingeniería, una ingeniero sudafricana, tuberculótico, Robani Sigamoni. Ella era la encargada y yo ya era el nuevo presidente, ya había asumido en ese evento mundial. Y resulta que le digo, oiga, ingeniera, me gustaría que pudiéramos platicar, porque tengo en mente hacer un convenio, que hablo también allá, el convenio que hay, único hasta ahorita, único en el mundo con UNESCO. Nadie lo ha vuelto a hacer, y no es que hayamos nosotros hecho algo sobrehumano o épico, lo hicimos, nos aplicamos, también lo cuento. Y me dice ella, sí, está bien, te espero en la oficina. Y haga de cuenta que era martes o miércoles, fue la próxima semana, el jueves, me dice, entonces, ¿tú no estás en la oficina en París? Está yo en Victoria Falls, en Zimbabue, me cita en París, y yo tenía que regresar aquí a mi pueblo. Y digo, bueno, pues vamos, y empieza el periplo. Regresamos de nuevo a París. Y resulta algo sumamente curioso, le tengo que contar. 5 minutos más para que no se aburran, si no, aquí seguimos hablando. Entonces, pues voy, le llamo al
al presidente, al past president, en español, yo ya era el presidente actuante, presidente, porque antes hubo un presidente electo. O sea, hay 3 categorías, 3 años, 3 años, 3 años. Entonces le llamo y me dicen, no está internado. ¿Qué le pasó? Es que tiene el síndrome del turista. Eso, digo, me están vacilando. Veanlo en Google, de qué se trata del síndrome del turista. Se forman tómbolos en la sangre. Y bueno, doctor, tú debes saber, doctor Arredondo, gracias. Y por tantos vuelos, por los cambios de presión, entonces dije, chinga la torre, y estaba yo en Zimbabue, vine, bueno, Zimbabue directo, bueno, pero no tengo avión así. Entonces, las escalas, llegar a Mérida y regresar a París. Cuando éramos novios, nosotros soñábamos, mi esposo y yo, venir a París en alguna ocasión, pues se nos confirió ese deseo. En 1 año y 6 meses que tardé haciendo la gestión, vivimos en París. 6, 8 veces fuimos a París y nos hacíamos 3 semanas, 5 semanas, porque iba yo a una reunión hoy y me decían, nos vemos en 3 días, ok, bueno, no voy a regresar, nos sacrificamos estando en París y la pasamos a todo dar, o sea, a todo dar. ¿Quién? París es París. Entonces voy a que llegamos y oh sorpresa, el director ejecutivo que teníamos nosotros en el Consejo Mundial en español, hablaba como 5 idiomas y todo, normal, un tipo muy educado, bien preparado y todo, pero se sentía Chávez Atlas y quería, pensando que un mexicanito llegó, por ponerme el pie en el cuello, ¿no? Entonces nos citamos y me dijo, José Francisco, nos vemos en París, en UNESCO para la reunión. Sí, está bien, hermoso. Bueno, llego, le llamo, me dice, es que no pude viajar, tuve una complicación con mis papás, de no sé cuál. Juega. Y entro con todos ellos que no conocía, africanos, había uno de Sierra Leona, un japonés, un holandés, un argentino, todos, y ¿qué decían? Pues quiero esto, quiero hacer un convenio de esta naturaleza, nos llaman siempre a reparar daños, pero no estamos en la prevención, yo quiero algo para prevenir, quiero también que estemos metidos con los de ICOMOS, por allá del arquitecto Ojeda, porque siempre llaman para reconstruir y empiezan los arquitectos, no, que eso es así, que eso es así, espérame, nosotros actuamos diferente, los arquitectos tienen que estar aquí abajo, nosotros vamos a decir cómo va, para que esto se haga. Ustedes salen de estas costillas, ya. Se ríen cuando dicen, en Cuba se ríen, y dicen, no, claro, o sea, alguien tiene que dedicarse a estas partes finas y hacer las cosas chéveres, porque nosotros no, nosotros somos rudos, pero necesitamos poner eso. No tengo nada, amigos arquitectos, así que no hay nada de esa cosa. No, entonces voy y les expongo, quiero hacer esto y quiero. Ok, dice, está bien. Trae la propuesta concreta. Muy bien. Ok, yo lo preparo y lo traigo. Muy bien. Cuando tú nos digas, está bien. Salgo, le llamo. ¿Sabes qué, José Francisco? Voy a Madrid. Pero espérame, vamos a trabajar en eso. Voy a Madrid. Haga de cuenta que empiezo a tomar Uber. O sea, te empiezas a mover así. Pum, pum, pum. Y voy a Madrid. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto, preparamos el equipo, teníamos equipo, hicimos las presentaciones, les llamo como los 2 días. Estoy listo. ¿Cuándo vamos? ¿Cómo? Sí, ¿cuándo vamos? Pues tenemos chance, y ya era la agenda de ellos, me dan cita para el próximo mes. Y no, nos quedamos. Vamos otra vez a París. Llegamos a París, les entrego todo el pergamino a todos los especialistas, porque hay todo eso, un reloj de documentos, y hay un montón de tiempo. Y me dicen, pensamos que no iban a regresarme. ¿Por qué? Porque aquí vienen muchos a lo mismo, me dicen. Es el primero que regresa en años. Todos quieren hacer algo, pero nadie da el segundo paso. Tú ya no los trajiste. Esto va a llevar como 5 o 7 años su revisión, me dicen. Le digo, oiga, ¿sabe una cosa, ingeniera? Mi periodo es de 3 años. Le dije, yo no puedo esperar. Dígame qué se necesita hacer, yo lo hago. Pues tenemos que revisarlo y el de la forma y el de los colores, porque ahí hasta el rojo que le gusta a los africanos no es el mismo que nos gusta a los franceses, digo no yo, o sea, a los franceses, a los mexicanos, el verde, los colores se discuten para que todos estemos de acuerdo, y esa es una gran experiencia que yo tuve allá. Ahí no se vota, o sea,
acuerda. Entonces tienes que tener la capacidad para argumentar y convencer, porque si alguien no está de acuerdo, tienes que regresarte y volver a argumentar para que lo convenzas, porque no hay votación. Y eso me ha dado pauta en escritos que he hecho, y ya me he hecho favor de publicar. Cuando mi papá me lo contaba, yo no lo entendía. Me decía, pues van a mayoritear votaciones así. Yo no, chavo, pues van a mayoritear. Me decía, aunque tengan razón, van a perder. Está bien lo que dicen, pero van a perder. ¿Qué es eso, papá? Les van a poner la mayoría. Esos otros no piensan, estamos viendo hoy, no piensan, se los dan y aprueban. Todo es el mayoriteo. Yo le llamé lo propio del mayoriteo. Ahí no existe. Tienes que negociar, no negociar, argumentar y exponer todo para que todos se convenzan. Palabras más, palabras menos. Año, 6 meses, quedó planchadito todo. Lo firmamos. Roma, hablar con los italianos para que cuadráramos todo lo que tiene que ver, porque son los que van adelante en toda la cuestión de la cosa del patrimonio, manejan como. Y por Dios, fui a la Cámara de los Diputados de Italia, en Roma, ahí sentado junto a Nerón y todos ellos allá. Chévere, o sea, una cosa de cuento. Vienes acá al pueblo y nadie lo cree. Y vienes y dices, bueno, vamos a hacerlo así, ahí lo hacen diferente, pero vamos a mejorar. No, esto aquí no lo muevas, esto aquí está por aquí, ¿cómo te atreves a pensar distinto? Eso no, a esto así ha funcionado siempre, ahí lo menciono, no le muevas, esto así ha funcionado siempre, en una de las páginas está. No, y te dejan ahí, como digo, los fantasmas del pasado, te dejan en los escritorios un montón de trucos y todo para que caigas y te perjudiquen. Depende de la capacidad, depende de la selección que uno haga, de quiénes puede confiar, de quiénes son tus amigos, porque esto es una decantación, una criba de todas las personas que vas conociendo. Y he conocido a muchas personas valiosas y muchas personas que son de verdad amigos, como también hay enemigos en serio, o sea, de verdad, ¿no? Y como yo les digo, y esto es gremial, pero aquí mismo en el pueblo no lo aceptan, es increíble, vienes a que seguir insistiendo. Voy a terminar con esto, que una vez me dijo don Víctor Cervera, dijo, en paz descanse, dijo, el dinero tiene como 26, sangre muy caliente, me dice, la cabeza hay que tenerla fría. Si te cierran las puertas, toca, si no te la abren, patea cosas. Y es lo que hemos hecho, metafóricamente hablando, ¿no? Insistir hasta que los que no dan chance. Aquí estamos. Gracias a todos por venir, son muy amables. Vamos a brindar. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no nos tardamos porque si no se van a enfriar las cosas, pero ahí va. Buenas tardes, soy Carlos Iván Campos Arana, amigo de todos ustedes. Yo obviamente que no he leído el libro, por eso es que tengo esta inquietud. Es obvio que todo tu desarrollo profesional, Alfonso, trasciende lo que es el perfil de un ingeniero, va mucho más allá. Obviamente la retícula, las materias de ingeniería no hablan de muchas cosas que ya en la vida y en la práctica vamos teniendo que desempeñar. Y todo lo que tú has logrado en tu trayectoria, cruzando fronteras, barreras, batallas, luchas y muchas cosas en muchos países, obligadamente te hicieron que tú logres esas posiciones con esas habilidades que van más allá de la ingeniería, y entre ellas la administración, la gestión, la negociación. En una sola palabra quisiera yo envolver esto en la política, en el buen manejo de la política. Y luego esto lo asocio con una frase que te vi hace poco, de las muchas frases ingeniosas que tienes. Bueno, una que dice que el ingeniero hace los cálculos y el político hace las cuentas. Y esa frase la mencionas para mostrar con toda claridad el gran choque que existe entre la eficiencia técnica
entre lo que debe ser profesional y algunos fallos, errores en las aplicaciones operativas y en las políticas públicas. Mi pregunta es si tú, a lo largo de toda esa trayectoria en donde no solamente fuiste ingeniero, manejaste la política, no tuviste ese tipo de conflictos tan grandes entre tantas actividades que tú desarrollabas, y si la tuviste, ¿cómo la enfrentaste o cómo nos darías un poco un indicador de cómo lograste tú? Ese es por un lado. Por otra, Carlos, algo importante, contesto tu pregunta y la del doctor Sauri que dejó en la mesa. Cuando estábamos en China para lo del segundo reporte mundial de ingeniería, estábamos reunidos todos, de UNESCO y bla bla bla, de acá 10 años se hacen los plazos y los periodos y hacia dónde va la ingeniería y todo lo demás, y yo estaba observando y me dice la presidenta de UNESCO, una austriaca, me dice, no recuerdo su nombre, me dice, Alfonso, tú participas siempre y hoy estás muy callado, ¿por qué no has participado? Yo es que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Le dije, ¿cómo? Sí, están tomando el parecer para el ingeniero del futuro, recurriendo solamente a los que están en las universidades, a hacer las currículas, pero no nos han tomado en cuenta a nosotros los empresarios, que necesitamos que vengan los ingenieros preparados en lo que el campo está demandando. Y me dicen, oye, pues sí, no lo habíamos considerado, tú vas a ser responsable. Y es que entonces yo tengo contacto con todos los países de la ONU, que yo llamaba para ver qué están haciendo, cómo están formando sus perfiles, cómo todo lo demás, y me asombró el hecho de que si decíamos que los austriacos y los alemanes están requiriendo de 7 años para su formación, estando allá en China, le pregunto al director, una universidad divina, laboratorios, todo, luego, ¿cuánto tiempo tarda aquí la carrera? Me dice, 11 años. Chinos, o sea, ¿cómo? 5 de la carrera, 2 de la maestría con 1 año en el extranjero, 4 del doctorado con 1 año en el extranjero. ¿Y qué población tienen? 45,000 alumnos, me dicen. ¿Y cuántos presentan para entrar? 330,000. ¿Y cuántos entran? 1,200, los mejores, en China. Ahí no hay que la UNAM, que pase libre, que no, mancos, los mejores. Y yo se lo decía a mi hijo, y cuando doy conferencias, digo, ¿saben una cosa? Pónganse abusados, contra eso van a competir. Se están preparando, ellos no están jugando canicas. Y pongo otro ejemplo también. ¿Por qué perdemos en el fútbol contra Nicaragua, contra las Vírgenes, contra todos estos países chiquititos, como les decimos nosotros, porque los desdeñamos? Ellos sí se están preparando y nosotros seguimos pateando la lata. Ellos están alcanzando el nivel, nos están alcanzando, y lo mismo está pasando en la ingeniería. En una ocasión, estando en la ONU, en una reunión, tiene sus asientos predispuestos, y luego a la hora del lunch, pues ya nos sentamos como que me senté con una coreana. Y le digo, ¿qué tal? ¿Qué hace aquí? Me dice, estoy terminando mi doctorado en el tecnológico de Nevada y en el de Massachusetts, más prestigiados de ingeniería a nivel mundial, ¿no? Además carísimo. Ah, qué padre. Y estoy en el último semestre, me dice, termino y voy a quedar 2 años más a trabajar acá. Le digo, yo lo extrañaba, ¿no? O sea, Dios, te están becando, lo obvio es que regreses a devolver por lo que te pagaron. Y me dice, no, me dice, en Samsung no es así, me dice, hay 40,000 ingenieros, 20,000 másters y 10,000 doctores, me dice. Empresa privada. Ahí vemos las diferencias. Y nosotros aquí apostamos, cuando me dan el reconocimiento ese nacional de la ingeniería, se los dije, oigan, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos invirtiendo? Contra estamos compitiendo. China, de los 5 principales, 4 son ingenieros. Vietnam tiene un crecimiento endiablado de 2 dígitos y nadie habla, y se está recuperando de una guerra. Y todos son formados en ciencia y tecnología. No estoy diciendo que no se necesiten pocas carreras, pero a lo que voy, ese tipo de organizaciones están requiriendo de gente formada en ciencia y tecnología por la metodología de la formación para poder avanzar. Ese hecho de qué es el ingeniero del futuro me dio pauta, y yo he expuesto en conferencias, una en el TEC de Mérida, otra en el TEC de Concal, que me hicieron favor de invitar para hablar del ingeniero del futuro.
Y el ingeniero del futuro no es nada más que sepamos matemáticas, como decíamos. Bueno, una anécdota de un amigo que estábamos en el primer semestre de la carrera y entrega los resultados, lo conoce Rodolfo mucho, muy bien, y le va mal en el primer reporte de matemáticas, álgebra, cálculo 1, todo eso. Y le dicen, oye, fulanito, voy a respetar, voy a decir no, su nombre, ¿sabes? Es que no me gustan las matemáticas, se dice. Y dice, oye, pues estudia ballet, le dice, estudia tejidos y bordados, quieres que estudie matemáticas, si no te gusta, búscale otra cosa. Entonces, ese tipo muchos entran porque su tío es ingeniero, porque don fulanito tiene un coche último modelo, una camioneta bien padre, y es ingeniero y quiere ser. Y le digo, no es así, le digo, no es así, fulanito, le dice, si quieres estar en el ambiente, empieza a vender piedras. Pon un negocio, empieza a vender piedras. Cuando terminen tus amigos te van a comprar, vas a tener más dinero que ellos. No pierdas el tiempo, cara. Ahí anda. O sea, pero son esas experiencias que te van dando forma de que, empezando la pregunta y hablando de lo que vi, la licenciada Vidal Serrano es testigo en el técnico local. El ingeniero de hoy no solamente necesita la formación técnica, necesita actividades blandas, comunicación, política. Y política no es, como digo, salir a pegar carteles o vota por fulano. No, espérame, hay que sentarse con la licenciada Sauri, la doctora Sauri, la gobernadora. Oiga, doctora, ¿sabe qué? La están haciendo re mal en la Junta de Agua Potable por esto, y esto, con razón. No, chicos. Si toma nota, aleluya. Si no, ahí está. Pero eso es lo que pasa, entonces no dejan que se acerquen a hacer propuestas, y eso es lo que tenemos que trabajar, en romper esas inercias, en romper esos piques que se ponen y les ponen a los políticos. ¿Por qué? Porque hay grandes intereses. Entonces no seamos ingenuos, claro que no lo somos, somos realistas, pero también en ese realismo tenemos que salir. Te dice, oye, ¿por qué te metes? Bueno, si no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a decir? No porque seamos redentores, tampoco. Hay que sustentar las cosas, ponerlas allá, y les molesta, desde luego. Como yo puse un ejemplo en el programa que amablemente me invitó el visionario, creo que ya se adelantó, y yo les decía, pues yo soy el chavito que está en las fiestas, y digo, ahí metió el mago, el conejo, ahí puso las flores, eso les cae mal, que les hagas notar sus trucos. O sea, y nosotros en el argot y en el medio donde estamos, por favor, no nacimos anoche, o sea, sí nos han chamaqueado muchas veces, pero ya a estas alturas del juego ya está más difícil. Y tratamos de poner todo eso para que mejoremos. La ética, sin lugar a dudas, es fundamental, el civismo es básico, y sobre todo combatir la corrupción y luchar por también combatir la impunidad, que ese es el caldo de cultivo de que estas cosas se sigan dando. Si no, no vamos a avanzar. Muchas gracias. Si hubiera otra pregunta, pero... A ver, yo tengo dos preguntas así rapiditas. Primero, ¿cómo después de llegar a la presidencia nacional, después a la mundial, al regresar al pueblo, cómo ya bajaste de toda esa nube, cómo te fue, cómo lidiaste con esas gentes envidiosas? Digo, hay quienes te reconocen y hay quienes no, o sea, has tenido, creo que, lidiar y luchar contra esa cantidad de gentes. Y la otra es, ¿dónde venden el libro? Para que yo se lo regale a algunos de mis amigos y a algunos de tus enemigos. Bueno, yo creo que de eso, la otra. Sí, mi nombre es Antonio Betancourt Denis, amigo de Alfonso. Debido a tu amplia trayectoria gremial, que como ya lo escuchamos es gran, y has dejado una gran huella, ¿cómo agrupar todo eso que tú has hecho en un libro de 484 páginas? Por mencionar dos de las que ya dijeron antes, en el 2011 fuiste presidente, el segundo yucateco en ocupar
la de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, la CENFECI, y en el 2015 fue cuando el primer mexicano llega al Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, la WCCE. Y la pregunta es, ¿qué te ha dejado todo eso, Alfonso, al terminar de escribir todo ese libro y sentarte a leerlo al final y verlo con los otros ojos de un lector? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Gracias. Gracias. Voy a tratar de ser rápido, si no nos van a sacar a las 9, me dio chance aquí los del ayuntamiento. Y ahí está todas esas certezas que yo creía que eran absolutas, que eran sólidas, ¿no? Me di cuenta al escribir que habían muchas dudas que yo fui resolviendo. El tiempo fue el que me ayudó a escribir esto. Él fue el que puso allá su mano para escribir esto. La envidia, caramba. La envidia es un impuesto que pagan las personas que hacen algo. Yo no, con un amigo que es abogado, especialista en criminología y demás cosas, que gusta la cosa policial y demás cosas, hablamos de los sicarios. Y me digo, pero así como amigo, que todos esos envidiosos son sicarios de la opinión. No conocen a la víctima, les dicen, ¿sabes qué? El ingeniero González es lo de track, ahí se van sobre ti. Ejemplo, un día me invitan a una reunión en Puebla, voy, me siento, sentados allá en la mesa, conversamos, sí, va a empezar, empieza el protocolo, bla, 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 no ha llegado, pinche presidente de la federación, que no sé cuándo conoce, y digo, no, mucho gusto, soy González. Por Dios, así son, por eso Dios son sicarios de opinión. Ya hice una clasificación, cuando salga el libro ese, ahí les voy a invitar, hice la clasificación de los sicarios por incapacidades o por ganarse méritos o bla, 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 pero ya está. Entonces, contesto eso, y la fórmula para contestar a toda la envidia es trabajando, no mirando. Yo, como les digo, yo ni a los perros que ladran les tiro piedras porque me detienen, o sea, yo sigo mi camino. Y eso es lo que más les hiere, porque como decía mi abuelita, se les va a pudrir aquello porque Dios castiga sin palo, sin piedra, pero no le hagas caso, sigue haciendo lo que tienes que hacer, y esa es la mejor respuesta para callar todas las críticas. ¿Y qué pasa? Que te salen bien las cosas, porque a pesar de todos los malos augurios y la mala vibra que te tiran y de todos esos sicarios que mandan en contra tuya, te salen las cosas y dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Porque actúas bien, actúas de manera correcta, no haces trampa. Entonces, eso no entra en su radar. Seamos diferentes, hagamos las cosas como las debemos de hacer y seguramente nos va a ir mejor a todos. Gracias y los invito a que Contestando a su pregunta, el libro va a estar hoy a un precio especial de 300 pesos. Pueden aprovechar para poder tener